Bueno, muy buenos días, bienvenidos. En esta sesión voy a explicar el trabajo completo a realizar en la segunda evaluación y, y luego a responder preguntas de los que ya están trabajando en su segunda evaluación en la perspectiva de análisis que cada uno va a adoptar. Y en tercer lugar voy a inscribir a las personas que quieren participar ya en la próxima semana en su segunda evaluación y, y ya con eso quedan bastante más livianos de la carga de este curso, que consiste en la primera prueba, que ya todos la rindieron, o casi todos, según en los cursos, hay algunos que faltaron, pero tienen sus razones, y después esta evaluación 2, y ya tienen ahí más del 70 y tantos % de la calificación. Entonces, esta segunda evaluación lo que pide es lo siguiente, el objetivo es el siguiente. Lo que yo he tratado de hacer hasta antes de la primera evaluación es un poco abrir el mundo, el panorama de cómo sensibilizarnos estéticamente con respecto a un cuento, a una manifestación literaria, que en este caso es un cuento. O también vemos por ahí 2 microcuentos como ejemplos nomás. Entonces, ¿cómo me sensibilizo para poder buscar un punto de equilibrio, un punto de análisis, un punto de inflexión en que yo voy a analizar un cuento estéticamente, semánticamente, como ustedes lo quieran analizar? Por ejemplo, alguien puede analizar un cuento desde el punto de vista, como lo vimos en uno de los ejemplos, lo vamos a ver nuevamente, de la decisión que toma el narrador, o la decisión de algunos personajes, o de la trascendencia de la autora o del autor, o tal vez del léxico, o tal vez del ambiente. Entonces, cada uno, según el cuento que ha decidido, que ha escogido, tiene que hacer un análisis. Sobre este punto vuelvo nuevamente. Bueno, para eso yo le presenté aquí un listado de autores que está en la plataforma de Educandos, un listado de autores y de obras. También les puse, para los que tengan menos tiempo, se los dije en estas mismas condiciones, el que tenga menos tiempo, busque el libro de Camilo Marx, que aquí está, donde aparece el autor y el cuento. Si no tiene, para que no ande buscando tantos cuentos, porque los cuentos no están todos, los que son más nuevos tienen copyright, y eso significa que no podemos sacarlos desde cualquier libro y ponerlo en la plataforma, sino que están protegidos por el derecho de autor. Y aquí les puse el listado de cuentos que están en el libro Camilo Marx. Después, indagando, porque una de sus compañeras de este curso me facilitó este libro de cuentos de selección de Armando Donoso. Aquí también hay otros cuentos. Está el autor y el cuento completo. También incorporamos después el cuento chileno del siglo XX de Enrique Lafourcade, y también los cuentos de la generación del 50 de Enrique Lafourcade. Entonces, aquí en estos 4 libros, el libro de Camilo Marx, que es una selección que él hizo de los que a él le parecen que son los mejores cuentos del siglo XX, también los de Enrique Lafourcade, los cuentos de la generación del 50, los cuentos chilenos del siglo XX de Lafourcade, y de Armando Donoso, el libro de cuentos chilenos. Aquí en estos 4 cuentos hay por lo menos más de 70 cuentos para que ustedes puedan elegir. Esto pensando siempre en los estudiantes que tenían menos tiempo para dedicarle al curso y andar indagando y buscando un cuento en particular. De no ser así, si alguien quisiera hacer un análisis y buscar y tiene el tiempo, entonces toma el listado de autores y obras y luego se inscribe en este link que aquí está, para la prueba 2. Que me imagino que ya están casi todos inscritos, pero si a alguno le falta todavía, por ejemplo, aquí estoy viendo el listado, están en, sí, hay como 40 estudiantes inscritos, sí, hay 40 estudiantes inscritos. O sea, en el curso deben faltar este curso tiene más de 45, 47 por ahí, entonces deben faltar algunos, y a los que les falte, busque en los listados que están, en el listado que está ahí, o si no, en los libros que están con los cuentos ya incluidos. Perfecto. Ahí vemos cómo están ya inscritos sus compañeros. Luego de tener eso, se me cerró la pantalla. Se me fue.
Luego de tener eso, lee el cuento en varias oportunidades para que se pueda percatar qué hace con ese cuento, cómo lo va a analizar, cuál va a ser el punto de análisis que tenga, cuál va a ser la focalización de análisis que tenga. Y desde ese momento yo les planteé, solo porque estamos en trabajo online, les muestro un ejemplo de un estudiante que lo hizo el año pasado. O sea, casi a principios de este año, porque ahí se terminó el semestre del año anterior. Entonces les voy a mostrar aquí un estudiante del curso de cuento del semestre anterior que tomó, este fue su cuento, el que eligió doña Santito Marta Brunet. Este estudiante hizo un fondo pantalla de, de los de unas pinturas. Entonces, porque se imaginó el ambiente, el aspecto, y, y lo tiene ahí a mano. Presentación de la protagonista. Aquí con una pintura presenta la imagen que ella se imagina de la protagonista, porque cuando ustedes leen un cuento viene todo un proceso imaginativo también, donde ustedes empiezan a ver el nombre lo relacionan con un aspecto, con una situación física de la persona, etc. Entonces, presenta aquí la protagonista, cara rugosa, pequeñita, el cuerpo endeble, tal como lo dice el narrador. Después se va esta persona que hizo este análisis a la estructura del cuento y presenta el cuento ahí, una página de diapositiva para presentación, otra para la estructura del cuento, que es desarrollo, y otra para la estructura del cuento, que es desenlace. Y aquí en el desenlace, este estudiante, él o ella, toma este tema de análisis, la irresolución como filosofía de vida. O sea, la filosofía de vida de irresolución, de no dar una solución completa a la vida. Entonces, porque dice aquí, bien puede que se mejore. Todo lo ve de esa manera. Entonces, esta estudiante, él o ella, o esta, hay alguien que está con abierto, Dylan parece, no se me informa aquí que está alguien con el micrófono abierto y se escucha un sonido. Bien, entonces, aquí tomó un punto de vista y es eso lo que analizó este estudiante. Pone aquí modo de conclusión, está muy correcto, referencia y termina su presentación. Entonces aquí hay un análisis con respecto a las decisiones y el tema de la irresolución que toma el narrador en función de la protagonista. Ese es un primer ejemplo. Vamos ahora a otro ejemplo que también está aquí en la página de Educandus, en la plataforma, y que es el siguiente. Cada uno tiene su parte medular, cada uno utilizó lo que creyó y le pareció lo más singular y lo más importante. Ya, aquí estamos compartiendo pantalla. Esta estudiante, él o ella, utilizó y se dedicó a leer el cuento La camarera, de Marta Jarajanqui. La mayor gracia de este análisis, desde que lo eligió la persona, es que esta autora es de la región del Maule y es de la ciudad de Talca. Entonces es alguien muy cercano a este lugar. Entonces puso aquí su página de presentación de la diapositiva, después coloca aquí la biografía de la autora, que es siempre importante. Cada vez que hemos hecho un análisis nosotros hemos colocado también la biografía, porque en ella siempre hay datos que pudieran ayudar a la comprensión del fenómeno literario que se produce en el autor o autora. Entonces, por esa razón es que es bueno colocar siempre una pequeña cronología, nacimiento, hechos importantes, ganó algún premio, se destacó en algo y después
el caso ya de los escritores de la generación del siglo XX, ya casi todos están fallecidos, los de los primeros 50 años. Y después, fíjense la limpieza de la diapositiva, síntesis del cuento. Y aquí este estudiante, él o ella, coloca la síntesis del cuento y habla de la síntesis del cuento, o la lee tal vez. Lee su síntesis o explica la síntesis del cuento, pero no pone palabras, solamente la síntesis del cuento, como para tenerlo de dato por si les sirve a alguno de ustedes. Y después coloca aquí en su diapositiva acerca de un libro que escribió una profesora de la universidad en ese tiempo, Marta Jara Hanke, Una pluma que emergía del trueno, que fue de la profesora Lilian Barraza, que en ese momento era profesora de la universidad, ahora ya no lo es. Y habla sobre esto. Ese es el libro que ella escribió. Y observen aquí, por ejemplo, supongamos que esta es Marta Jara, y estas mujeres están sin boca, no tienen boca, porque ella es la única que tuvo la voz. Un poco esa es la mirada que se da ahí en ese libro. Ahí la profesora, cuando presenta del valor literario de la autora, otro autor, Simón Bunker, habla de la obra de Marta Jara Hanke, la trascendencia que tiene, y de Pedro Boyena, la crítica al cuento. Entonces, todo esto lo habla el estudiante acerca de las críticas y de los análisis que se pueden hacer. Y esa es la presentación que, si ustedes ven, alcanza a una máximo 10 diapositivas. 8, 9, 10 está bien. O sea, ustedes se pueden dar cuenta que es una presentación bastante limpia, austera, no está llena de información, sino que la información que ustedes colocan aquí es la más importante. Eso es lo que ustedes seleccionan. No se trata de llegar y completar diapositivas para llenar 15, 20, 30 diapositivas. No, esto tiene un máximo de 10 diapositivas y por lo tanto máximo de 12 a 13 minutos de presentación. No más que eso, tampoco es eso. Lo que es muy importante, sí, es que ustedes relaten el cuento y que ahí aporten algunos detalles para la comprensión de porque sus compañeros no van a poder leer todos los cuentos que ustedes van a leer. Y ustedes también tienen que recibir una buena información cuando les toque de otros compañeros. Y lo otro de inflexión es el punto de cómo ustedes van a analizar su cuento. ¿Cuál va a ser el tema por el cual ustedes van a analizar el cuento? Eso es importante también. Bien, ahora ya tenemos esta autora. No sé si hay alguna duda sobre eso. Antes de pasar a la rúbrica. No, profe, todo claro. Claro, ya. Bueno, después, si una vez que ya se termine la sesión del día de explicación y ustedes necesiten alguna explicación, me envían un correo si tuvieran alguna duda. Voy a ver la rúbrica de la prueba 2, que es esta. Voy a ampliarlo un poquito más. Ya, los criterios que van a ser evaluados aquí son, en primer lugar, las formalidades, las láminas del PowerPoint, el lenguaje de la lámina, análisis del cuento, ortografía y redacción. Eso es lo que va a estar evaluado. En las formalidades, que la estructura sea lo tradicional de una estructura que ustedes la aprendieron en primer año de universidad con el curso de comunicación, es la estructura IDC. O sea, todo lo que nosotros hablamos debe tener esta estructura IDC. Introducción, desarrollo, conclusión. Recién cuando comenzamos yo he saludado y esa es la introducción
después viene el desarrollo de lo que estoy hablando, después nos despedimos. Y eso se ve en todo, y en este trabajo también. Y la introducción es una introducción que a veces dice introducción nomás, o presentación, y ustedes la hablan, no tiene que estar escrita. No todas estas cosas tienen que estar escritas, excepto el desarrollo, eso tiene que estar escrito porque el desarrollo es el PowerPoint. Y la conclusión también es sobre lo que ustedes concluyen del trabajo y lo que les pareció y cómo también ustedes vislumbran el trabajo que han realizado y también qué les sucedió a ustedes el trabajo. Lo pueden abordar desde un plano personal o de un plano más dinámico y más objetivo y más completo. Por eso que la exposición cumple con las acciones formales de la introducción, desarrollo y conclusión y las láminas son organizadas y coherentes. O sea, que vayan con una línea de desarrollo. Y acerca de se me pasó de acá abajo, lo tengo que cambiar aquí. Ya, en las láminas del PowerPoint, el formato de los recursos adecuado, colores, letras, esquemas, imágenes. Claro, si ustedes vieron lo que yo acabo de mostrar, por ejemplo, si el PowerPoint fuera con esta letra, no nos serviría, porque esta letra que tengo aquí, este tamaño, es muy pequeño, muy pequeño. El PowerPoint siempre tiene que estar con una letra grande y también no tiene que fijarse en los contrastes de los colores. Si ustedes quieren usar las láminas de la universidad, bien. Si quieren hacer una lámina personal propia o una tomada de Google, también lo pueden hacer. Ahí tienen completa libertad, tal como lo hizo ese estudiante que puso de fondo en las láminas del PowerPoint algunas pinturas y que de alguna forma interpretaban el cuento que ella leyó, que ella o él, siempre digo ella, pero ella o él, no sé quién habrá sido ese autor de ese trabajo. Entonces, el formato de la lámina es adecuado por el color, el contraste de color, porque a veces hay algunas láminas que el color es muy lindo, pero la letra que se puso ahí no tiene ningún contraste con el color de fondo, de modo que la letra no se ve. Entonces también hay que mirar. Si hay esquemas, hay imágenes, que las imágenes también sean acorde a lo que ustedes están presentando. Bueno, si ponen lenguaje en la lámina, o sea, palabra en la lámina, ese lenguaje que ustedes usan de la lámina y la que ustedes usan al hablar es un vocabulario amplio y sin repetir palabras. Por ejemplo, en la prueba no les puso a ustedes, pero en la prueba me da cuenta que hay simplemente por contestar rápido o por no revisar, porque cuando uno escribe tiene que revisar. Al escribir, el proceso de escritura implica necesariamente la revisión. Descompuse la palabra porque la revisión es la visión y vuelta a mirar. Es darle la vuelta a la mirada a lo que ya escribí. Por eso cuando uno revisa tiene que mirar una vez, 2 veces, 3 veces. Las veces que sea necesaria para descubrir si hay algún error. Por ejemplo, en el segundo de Marta Jara, la parte del diario, de lo que propone el autor aquí en el ejercicio, que es un estudiante, hay un error que no sé si se percataron, que es un error del diario. Ahora se los voy a mencionar y que seguramente no se percataron ellos. Mire, por ejemplo, aquí, no sé si me están leyendo el libro, redescubre el gran valor de la escritora talquinta, Marta Jara Janke. Dice, escritora talquinta, no talquina. Se le pasó ahí al corrector de prueba la T. O el que tipeó le puso la T, pero es talquina y no talquinta, por ejemplo. Entonces, errores así, uno tiene que fijarse y tratar de no hacerlo. O que sean los mínimos, ¿eh? Porque puede pasar, se le puede pasar alguno de esos. Entonces, volvemos a la rúbrica. La rúbrica tengo que hacerle un ajuste ahí. Ya, vamos a seguir mirándola. Y si hay preguntas, me dicen. Ay, no sé si detuvo la función. Ya, ahora sí. Ya, entonces, usa un vocabulario amplio sin perder palabras, ya sea el escrito o el que está oralizado.
El análisis del cuento desarrolla un análisis basado en las características semánticas del cuento y según la perspectiva elegida. Ustedes leen el cuento, léanlo varias veces. Los cuentos, ustedes saben que tienen una sola acción, un solo elemento o acontecimiento, y por esa razón es breve, y por esa razón tiene pocos personajes, primero, después breve. Pero da lo mismo el orden, pero el primero es un solo acontecimiento. Entonces, ustedes leen ese cuento y les queda la impresión, y esa impresión que les queda es la más importante porque es lo que a ustedes les ha transmitido el cuento, y ahí van a tener una interpretación y un análisis. Ustedes dicen, este cuento lo voy a analizar con la mirada de, y lo analizan con la mirada de lo que a ustedes se les imaginó, se les ocurrió, o el cuento les dio para esa imaginación o para esa ocurrencia. De cómo lo voy a analizar, por el lenguaje, por los personajes, porque el autor, esta es la vida del autor o de la autora, o porque hay un léxico, o porque hay un ambiente, o porque hay que tomar una decisión, o porque hay una trascendencia, o por la relación padre-hijo, por ejemplo, en el cuento El Padre, o en el cuento Lucero hay una decisión importante que tomar, en fin. Entonces ustedes toman una perspectiva de análisis, que no son todas las temáticas que nosotros vemos en el cuento, sino que ustedes eligen una de todas las temáticas de la perspectiva de análisis. No es el tema, no son los personajes, no son el ambiente, el modo narrativo, no, sino que de esos tomen un solo elemento, porque si no fuera así, ¿cómo tendrían que analizar el cuento? Nos da para media hora por persona, por lo menos. Y estos son solo 10 minutos. Entonces, es una perspectiva de análisis. Voy a analizar este cuento con respecto a la decisión tomada, con respecto a la trascendencia, con respecto al autor, con respecto a las palabras, con respecto a la acción principal, con respecto a cómo ese tema que se está entregando allí tiene alguna referencia al siglo XXI, por ejemplo, o lo quiero actualizar, esa temática, o lo que pasa en la sociedad actualmente. Por ejemplo, un estudiante que le pregunté en su prueba acerca de las pinturas rupestres, qué relación tenían con los cuentos, con las palabras, y ese estudiante hizo ese análisis, pero además lo comparó con los grafitis en la actualidad. Entonces, como algo así, que va a ser un parangón de lo que dijo el estudiante. Fue una mujer, no recuerdo su nombre, por supuesto. Y por la cantidad de estudiantes que tengo, me encantaría saberme el nombre de todos, pero no lo puedo hacer. Entonces, esta niña colocó que el hombre antiguo, hizo un parangón muy bonito, el hombre antiguo cuando salía de las cavernas, entraba a su caverna, o se daba una vuelta y miraba las paredes, miraba estos bisontes, estos animales que están ahí en los frisos, etc. Y en la actualidad, el hombre actual, el hombre del siglo XXI, sale de su casa, sale de su caverna o entra a la caverna y ve en las paredes las paredes, las murallas de algunas casas, están estos grafitis. O sea, fíjense cómo hace el parangón de los siglos prehistóricos a la actualidad. Bueno, así también uno puede hacerlo con su cuento, de lo antiguo a lo actual. Y ahí elegir una perspectiva de análisis, ya sea por el vocabulario, por el protagonista, por la decisión que toma el protagonista, por el ambiente que está circunscrito a la acción, etc. Y todo eso pasado por esto que tenemos que tenerlo siempre presente, ortografía y redacción, porque este curso viene de contexto social, y contexto social viene de comunicación 2, y en comunicación 2 y en 1, que es la línea de este curso, hay que utilizar la ortografía y redacción según el nivel de estudio. Y aquí, ¿cómo se va a evaluar? No recuperable, insuficiente, habilitado básico, habilitado destacado. Por ejemplo, alguien que tenga un 7, aquí tiene que tener estos 5 puntos que están aquí con un 5. Entonces tiene que tener 25 puntos en total. Y ahí si tiene menos, tiene otra nota. Ya, sobre lo que he explicado, ¿hay algunas preguntas, dudas? Voy a preguntar, Ramona, ¿alguna pregunta? Flavia, Rocío, Fabiola, Pablo, Beatriz, Catalina, Belén, Josué, Paulina, Vicente, Matías, Fernanda, Sebastián, Nicolás, Mejías y Saavedra, Dylan, Aline,
Camila, Clara, María José, Daniela. Por mi parte, ninguna pregunta, profe. No hay preguntas, dice. A ver, todo claro. Ya. Profe, Dígame. tengo una pregunta. Bien. La extensión, ¿cuánto es? Es que pensando en que varios tienen que disertar ese día, ¿cuánto deberíamos demorarnos cada uno? Lo que debería ser por cada uno son 10 a 12 minutos. Es un trabajo súper breve, es un pequeño formato. No es un trabajo para divagar mucho y darse vueltas, sino que es al punto de análisis que ustedes van a hacer. Si usted va a analizar la temática del discurso, de lo que está escrito, desde el punto de vista del personaje, desde el autor, desde la circunstancia, de la referencia histórica, en fin, entonces es ese punto de análisis. Y lo otro son formalidades que se dan, ¿no? Pero con 10 minutos, 10, 12, ya en el último de los casos 15 minutos. Ya, pero lo que yo estimo, porque tienen apenas 8 a 10 diapositivas. Entonces, con 8 diapositivas, una presentación y una conclusión. Ya, o sea, les quedan 6 no. 6. Espera un momentito, está llamando el director del instituto. Don Pedro, buenos días. ¿Cómo está, Marcelo? Don Pedro, yo estoy en clases. ¿Me puedo llamar en un ratito más? ¿O usted me...? Ya, ya, perfecto, don Pedro, sí, muy bien. Sí, sí, ok. Hasta luego, don Pedro. Ya, disculpen la interrupción, es que está llamando el director, va a entrar al consejo académico y estamos en un concurso académico del instituto, por eso que tenemos que estar en comunicación, porque voy a ser la secretaria de recepción de antecedentes de las personas que quieren postular a nivel nacional e internacional. Ya, entonces, eso es lo que estaba explicando, no sé quién específicamente me escribió, o sea, me preguntó, pero para contestar de la manera más clara, es que como son 8 minutos, 8 diapositivas, 8 minutos, en lo que más le va a tomar tiempo es en contar el cuento, relatárselo a sus compañeros. Relatarlo le tomará 3 minutos, 2 minutos. Ahí también muestran las ideas más importantes, lo más central, y después lo dejan para allá el foco, el análisis que ustedes están haciendo en qué aspecto. Así que lo que más me interesa es que sepan que esto es un pequeño formato. Por lo tanto, por eso les digo que hay que tener 10 minutos de internet fijo. O sea, este curso no les pide muchas cosas, les pide que la prueba 1, que escuche las clases, si no puede estar presente en ella, y que lea los cuentos, y la gran misión, lo único que les pido es que 10 minutos de todo el semestre tienen que tener internet. Ahí es la única obligación para el curso, porque me interesa que hagan la presentación aquí frente a sus compañeros. Cuando ustedes empiezan en su presentación, abren su cámara para saludar. Eso sí también tengo que decirlo porque para poder mirarlo alguna vez, porque yo no sé quiénes son ustedes conocen mi rostro, ustedes conozco sus voces y conozco también algo de su escritura, ya lo estoy conociendo por lo que estoy revisando las pruebas, pero saludémonos. Josué, por ejemplo, abre su cámara y empieza su presentación. Y si quiere se queda toda la presentación con su cámara abierta. Y si no quiere, solamente saluda y después apaga su cámara y sigue haciendo su presentación. Como ustedes se sientan lo más cómodo posible. Pero lo que me parece que sería importante que nos saludáramos, podíamos conocernos físicamente, al menos mirar un momentito el rostro de la persona para saber quién es. Eso es lo único que les pido de obligación. Que tengan 10 minutos de internet para hacer su presentación y que al inicio abran su cámara para ver quiénes son y saludarnos y luego hacer su presentación. Si quiere, todo el rato la presentación con la cámara abierta, pero no quiero poner esa medida coercitiva. O sea, no es presionarlo, sino que simplemente si quiere dejarla abierta, la deja abierta, y si no, el saludo, y por eso me basta.
para que nos conozcamos y empecemos en las presentaciones. No sé Profe, si es claro, dígame. ¿el momento de la disertación es al azar la elección? ¿Quién sale o va a haber un orden predispuesto para ese día? Yo voy a pedir ahora quiénes son los primeros. Para la próxima semana necesito 10 personas que se inscriban. De la próxima semana se presentan, María. Entonces, los 10 que se anoten ahora aquí en el chat, yo los anoto, les hago una foto, los anoto y después mando por Educandus, mando el orden de la presentación. Y esas personas son las que, claro, que si alguien, por ejemplo, llega tarde o que se le... voy a anotar aquí también, Catalina, disculpen, voy a estar anotando. Si alguien, por ejemplo, supongamos que Catalina y María tuvieron alguna dificultad ese día y no pueden conectarse a las 8:30, pero sí se pueden conectar a las 9, entonces, si estaban en primer lugar Catalina Manrique, después María Rodríguez, y después Flavia Jaque, por ejemplo, digo, entonces nos saltamos a Catalina Manrique y pasa al siguiente porque tuvo un problema técnico que no se pudo conectar, que puede suceder. Habitualmente, me gusta que siempre sea bastante democrático, entonces que ustedes se ordenen primero, y si no, lo ordeno yo. Yo les mando un orden, este es mi orden, el que yo doy, y por una moción de eso nomás, de orden, pero sin duda que si alguien quiere pasar primero y se pone de acuerdo con el otro que está en el listado y quiere pasar primero, eso está bien, lo pueden hacer, no hay problema en esa decisión. Ya, Ramona Mora. Nicolás. Miren, esta es una súper buena, Nicolás Saavedra. Es una súper buena acción, digo yo, inscribirse ahora y para la próxima sesión, porque después quedan libres y ustedes saben que al final del semestre hay cursos que necesitan mayor tiempo y dedicación para el estudio. Entonces, y también si hay una semana en que nadie quiere, yo pongo los nombres. O sea, lamentablemente tiene que ser así, porque yo no voy a perder mi orden tampoco. Entonces, Nicolás, tengo a Catalina Manrique, María Rodríguez, Ramona Mora, Nicolás Saavedra. Ramona, ¿te gusta que digan Ramona, Nicole o Nicole? ¿Cuál es el nombre que tú prefieres? Pablo Verdugo también. Ramón, igual, profesora, me da lo mismo. Ya. Ok. ¿Quién más dijo? Me faltan 5 personas. Tengo anotado hasta Pablo Verdugo. Rocío. Bien, Rocío, tomó una buena decisión. Rocío Espinosa. Voy a detener la grabación, y por eso me voy a despedir, pero nosotros seguimos la clase. Bien, entonces esa es la explicación de toda la sesión de la próxima semana, que ya comienza la evaluación 2. Si nos despedimos, muchas gracias. Hasta luego.